Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Bueno, hoy estamos con el entrenador del Pillarno, Chus, bienvenido. Bienvenidos vosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, pues nada, encantado yo también, porque no es normal que en estas categorías se hagan entrevistas a ningún nivel. Justo iba a preguntarte un poco sobre eso, ¿qué te parece un poco el proyecto que tenemos, bueno, de dar un poco de visibilidad, o mi idea es eso, dar un poco de visibilidad al fútbol modesto, ¿no? Al conocido fútbol de barro. Sí, bueno, pues mira, pues muy bien, porque esto cambió muchísimo de antes, que sí que el fútbol modesto, cuando no había las televisiones, cuando no había partidos siempre a todas horas y todos los días, que ves que siempre hay un partido en todos los días y entonces cuesta sacar a la gente de casa y entonces, oye, mira, pues esto da un poco de visibilidad al fútbol modesto, que cada vez cuesta más sacarlo adelante. Voy a empezar un poco a hacerte las preguntas. La primera, ¿con qué edad y cómo empezaste a jugar a fútbol? Bueno, yo de pequeño jugaba a balonmano, era un chaval inquieto y jugaba en San Fernando a balonmano hasta que me pasaron de categoría, la mano no me creció y entonces yo siempre jugaba a fútbol y para ser para fútbol. Empecé en cadetes. En cadetes estaba en el San Fernando y ya me ficharon para la escuela del Avilés, que fue el año de la fusión, para el siderúrgico, que era el Corbera de aquella, y luego ya pasé para el juvenil A con el Avilés. Y entonces, bueno, ahí se terminó mi etapa de juveniles, ahí acabé. Lo que es de juveniles, vamos. ¿Qué recuerdas un poco de esa etapa en el Real Avilés? Pues fue muy guapo porque teníamos unos compañeros que todavía siguen siendo grandes amigos míos. El entrenador, tanto Paco, que fue el primero del Corbera, como Muñiz, que luego me entrenó más adelante en regionales, de lo mejor que tuve, sin duda alguna. ¿Jugabais en el Muro de Zaro de aquella? Sí, jugamos en el Muro de Zaro y jugábamos en casa, jugábamos los domingos por la mañana y era precioso, el campo estaba prácticamente lleno, había un ambiente de fútbol muy, muy guapo y bueno, sabes que jugando en el juvenil del Avilés siempre tenías proyección, luego el Avilés estaba en la tercera que era regional y íbamos a Cantabria y a Galicia y necesitaban sub-21 y entonces nos llamaban muchas veces a jugar con el grande y era una alegría, por supuesto. ¿Cómo recuerdas un poco tu debut también en categoría senior? Bueno, pues mi debut fue precisamente en el Avilés, haciendo la pretemporada. Al año siguiente hice la pretemporada con el Avilés y muy bien, porque jugábamos un amistoso en Miranda y sí que conseguí marcar gol y estaba muy ilusionado. Al final lo que pasa es que había una plantilla muy buena y decidieron que me cedieran al Navarro. Y en el Navarro, bueno, ese año me salió muy bien, a nivel personal, vamos. El Navarro, bueno, otro histórico también de Avilés, ¿no? Sí. Del fútbol de avilesino. Sí, de aquella eran filiales del Avilés y entonces por eso me llevaron un poquitín con la promesa de que si lo hacía bien me repescaban. Pero desde aquí tengo que decir, ahora que ya pasaron los años, pues ese año el Navarro quedó en descenso, que se salvó por una reestructuración, y yo quedé el máximo goleador de la categoría y no se acordaron de mí, hombre, por Dios. De preferente, sí. Sí. De darte el trofeo, por lo menos, de máximo goleador. No, eso sí me lo dieron, pero no me repescaron. Al año siguiente, luego marché para el Hispano. Para el Hispano, el Hispano estaba en tercera, y era muy, muy buen equipo había, con grandes jugadores, estaba Grandina, que mira que le vamos a hacer un homenaje ahora el día 6 de julio, que murió trágicamente por la ELA, un compañero buenísimo, aparte de buenísimo jugador, mejor persona, bueno, ya lo conoce todo el mundo a nivel de Avilés y a nivel de Asturias. Y sí, estaban todos esos jugadores y bueno, ese fue un buen año también el del Hispano. Cuando jugaste en el Hispano era Ferrota, pero era césped natural, ¿verdad? Sí, era Prado. Yo, la mayoría de los... Bueno, yo creo que no fiché por ningún equipo que fuera sintético. Como jugador, como entrenador sí, pero como jugador no. Y esta pregunta también se le hice a Isaac. ¿Tú prefieres más césped natural o supongo que natural más que sintético, ¿no? Hombre, por supuesto. Es más, yo te digo que es otro deporte distinto. Nosotros, cuando combinas que te ponen siempre, si juegas en sintético o si juegas en Prado, pues entonces yo creo que tienes que utilizar otras cosas. Ya no hay tanta salida de balón jugada, porque claro, bota como bota. Puedes ir al suelo con más tranquilidad. El otro día jugamos en sintético contra el Yaranes y 4 veces que fuimos al suelo, mi equipo acabaron todos con unas heridas terribles y unas quemaduras por culpa del césped que, vamos, que no vale para nada. Sí, es mucha diferencia. Y luego a la hora de jugar, lo que tú dices, Isaac me decía también que a la hora de que el balón bote también, claro, también en todo hay mucha diferencia. Por eso evitas los equipos no salen jugándola tanto como salen en sintético.
Y bueno, es otra historia. Yo creo que sí que en Asturias, debido al tiempo, pues hace que no se estropeen los campos, pero mira, aquí tenemos el de Pillarno, que estuvo todo el año aguantando barro y mira, todo verde, no ves nada de barro. Entonces, yo creo que eso es lo que debería ser. Pero bueno, las cosas están hechas así y cuesta mucho mantener un campo de hierba natural, porque hay que segarlo, hay que pasarle el rollo, Claro. y el sintético lo riegas antes de los partidos y ya está. Y ya está. Y lo peinas de vez en cuando, muchos no lo peinan, pero bueno, así es. Y bueno, después del Hispano, ¿a qué equipo habías fichado? Después del Hispano me fui para el Candás. Y el Candás también hizo un buen año y me tocaba hacer la mili y me llamaron del Titánico. Tenían ahí un enchufe que me decían que me iban a librar la mili. Digo, bueno, voy, no pierdo nada. Si la libro bien, si no, no puedo jugar a ningún lado. Y fui, oye, y libré la mili. Entonces, mira qué bien. Ahora lo puedo decir porque yo creo que ya el delito prescribió ya. ¿Y qué recuerdas un poco de allí, del Candás primero y luego del Real Titánico? Bueno, del Candás también, con muchos amigos, me entrenó otra vez Muñiz y pasamos un año estupendo, con mucha gente de la Avilés también, porque Muñiz había entrenado a la Avilés. Y fue un año muy bueno, hicimos muy buen grupo y lo hicimos muy bien el año. Yo creo que fueron los primeros, y eres un chavalete y luego estas cosas que te das cuenta a posteriori de lo que conseguiste, ¿no? De lo que jugaste y te queda la cosa esta de que no lo disfrutas de lo suficiente. Bueno, luego el Titánico, que bueno, también un campo mítico también, Las Tolvas. Sí, en Las Tolvas era precioso. Aquello me quedaba lejos porque, claro, las carreteras eran las que eran y Sí. dejabas media vida para ir allá a entrenar, pero mereció la pena. Era tercera y éramos un equipo puntero y yo creo que ahí fue uno de mis mejores años en tercera, sí. Después el Titánico fue cuando te tocó ya el Tuilla. No, del Titánico me fichó el Langreo en segunda B, un buen año. Sí, el Langreo en segunda B me fichó y entonces ese año, bueno, la ilusión de jugar en segunda B, pero me queda una espinita ahí porque, claro, el entrenador estaba convencido de que defendía a todo el mundo. Lo importante era meter goles y juntó 7 delanteros centros allí. Yo jugué toda la temporada de lateral zurdo, como Isaac. Y entonces, claro, no di lo mejor de mí, pero imagínate que nos cerraron una vez el campo y jugamos 4 partidos en el Molinón. Después de que terminaba el Sporting, salíamos nosotros y para mí era una locura. O sea, estar viéndolos a ellos la primera parte, estar bajar a cambiarte y cuando salían ellos marcaban, nos saludaban y nos deseaban ánimos. El campo, la primera parte, la verdad es que había muchísima gente, luego la segunda ya se hacía tarde y marchaban muchos. Y bueno, fue un mal año porque bajamos rápido. Y ese mismo año, cuando terminó la segunda B, había que bajar 2 categorías y me fui al San Martín a subir. Entonces en San Martín jugué mes y medio, lo último, porque necesitaban para subir y sí, ahí tuve suerte y marqué goles y incluso marqué el de subir. Y ese año subió el San Martín. Sí. Era el antiguo club, el antiguo club que había en San Martín. Sí, era cuando se fusionaron los 3. Era el Asturias de Blimea, el San Martín y el Sotrondio, creo que era. Y entonces se fusionaron los 3 en la Unión Deportiva San Martín, creo. Y entonces, salí y subimos, pero yo ya tenía hecho la ficha por el Marino. Entonces luego me fui para el banco. ¿Y qué recuerdas un poco ahí en el San Martín del ascenso, ¿no? ¿Cómo fue un poco al final acabó la temporada, ascender? Pues fue una locura porque, claro, había mucha tensión y había muchos equipos metidos ahí arriba y me acuerdo que estaba con el Astur, el último partido nos lo jugamos contra el Astur. Y había que por lo menos empatar. Íbamos perdiendo en el minuto 90 y cedieron el balón al portero. Yo fui con fe, pero de esto que fue a despejar y yo me di la vuelta y efectivamente me pegó en el culo y con el culo metí el gol de subir al San Martín. El gol del ascenso, ¿no? Sí, el gol del ascenso con el culo. Sí, así fue. Pero bueno, muy prestoso, como todos los ascensos que son maravillosos porque al final ves recompensas. Luego volviste ya a la zona de Candás, pero al Luanco, al Marino. Al Marino, sí. ¿Qué recuerdas allí del Marino del Luanco? Bueno, el Marino pasé 4 años seguidos, 4 años maravillosos, la verdad. Con Luis Nova, que es el presidente incombustible, ahí lo tenemos todavía. Y pues, teníamos un equipazo, habíamos llegado gente del Langreo que viajó conmigo, Corsino, Tuto, y todos estos jugaron en el Marino también, y los 4 años fueron maravillosos. Jugamos liguillas de ascenso los 4 años y teníamos un equipo muy, muy, muy bueno y competitivo. Y bueno, ya después del Marino,
¿Cuál fue tu siguiente club? Yo creo que volví al Hispano. Volví al Hispano, sí. Volví al Hispano y en el Hispano era cuando ya estaba creo que era el Oviedo que estaba ya en tercera y no, hicimos muy buen año, aquel año muy buen año, pero lo que pasa es que yo no me llevaba muy bien con el entrenador y contaba poco con él y al final decidí marcharme para el Tuilla y lo terminé en el Tuilla ese año, sí. Y ya fue cuando te tocó ir para el Tuilla. Sí, en el Tuilla. En Tuilla pasé en distintas temporadas, 7 temporadas pasé. En Tuilla, vamos, maravilloso. ¿Qué recuerdas un poco de tu etapa allí en el Tuilla? Bueno, el Tuilla yo es que caí de pie, porque el primer partido me acuerdo que fiché de miércoles, el presidente estaba muy contento con mi fichaje y tal, y el entrenador me dijo que confiaba en mí y tal, y que bueno, que de mano que no iba a jugar, pero que bueno, que iba entrando poco a poco, y jugábamos contra el Uni, íbamos a ceros y me sacó a mí y marqué 2 goles y ganamos 2-0 ese y a partir de ahí ya me llevé la afición en volandas. Los dinamiteros estaban encantados conmigo y yo con ellos, vamos. Tengo un cariño con ellos terrible. Coincidiste con el actual entrenador del Marena Morcín, Juanma Castañón. Claro, sí. En una de las temporadas con Juanma Castañón, mucha calidad ahí en el mediocampo. Lo que pasa es que yo creo que el campo de Tuilla no le venía las características de él, porque era muy técnico, tiraba muy bien las faltas, eso sí, pero claro, ahí en Tuilla hay que ir a cabeza y disputas y tal, pero no, gran tipo. Es un campo también que ahora es sintético y de aquella, si no me equivoco, ¿era de tierra o era de...? Era arena. Era arena, ¿no? Arena. Era arena, y era un campo y no es como ahora que está más recortado, más pequeño, estaba igual de estrecho, pero era muy, muy, muy largo y entonces, claro, el campo era muy difícil de jugar y si lo tenías, nosotros lo teníamos más o menos chupado de jugar en casa perdíamos muy pocos partidos, sí. Después del Tuilla, bueno, no voy diciendo todos los equipos porque es verdad que son muchos, ¿no? Son muchos. ¿Cuál fue tu siguiente club después de allí del Tuilla? Yo creo que 7 temporadas sí, allí. Yo creo que Tuilla quedé una vez Pichichi y me fichó el Andés en tercera. Me fichó el Andés porque había jugado contra el Andés y le había metido a Piñera, le había metido en esa temporada 3 goles en Tuilla y 4 goles en Andés. Entonces le había metido 7 goles y claro, dijeron, bueno, vamos a ficharlo. Y fui para Andés. Y en Andés jugué esa temporada y no la terminé tampoco. Fue una temporada un poco aciaga y esa temporada la terminé en el Praviano. Bueno, Piñera, un portero mítico también allí de Andés sobre todo y del fútbol de allí, de la zona de... Piñera se jubiló. No sé si se jubiló o no, pero vamos, puede estar jugando perfectamente. No pasaban los años por él y un tipo extraordinario y un magnífico portero, te daba una seguridad, vamos, pero terrible. No, Piñera, un crack. La verdad es que no tengo malos recuerdos de ninguno de los compañeros, que tuve muchísimos en toda mi carrera deportiva. No sé si coincidiste también con Rubén Toyos, sí. Pero si no, sí, también. Sí, jugué contra él contra él, por supuesto, y con él en el Tuilla. Lo tuvimos un año allí en Tuilla y coincidí yo con él, sí. Pues él sobre todo Rubén y Piñera, que se retiraron pasando los 50 años ambos. Sí. Y yo creo que junto con Mateos, que de los más longevos de porteros. Y bueno, y a ver cuánto nos dura Robert Prieto aquí en el Pillarno, que también tiene sus años y sigue dándolo todo. Bueno, después me decías, después Praviano. Sí, Praviano. Quedamos ahí Praviano, el que es ahora el presidente del Praviano era entrenador, Alex, y me llamó para terminar la temporada porque estaban fastidiados y querían salvarse y acabé con ellos y sí, nos salvamos y muy bien. Luego volví otra temporada, volví a Praviano, no recuerdo en qué momento, pero volví con Siel, sí es verdad, volví con Siel. Uh-huh. Un entrenador mítico también del fútbol asturiano. El más mítico, yo creo que no lo hay que tenga el historial que tiene Siel, no lo hay. De ascensos y tal, íbamos en un paquete, había hecho como 7 8 jugadores, que éramos franquicia, y a todos los campos donde iba para allá. Ya ves que estuvo en Narcea, estuvo en todos los lados. Viajábamos con él y así sacaba los resultados que sacaba. Después del Praviano, ¿cuál fue tu siguiente equipo? Yo creo que después del Praviano volví para Tuilla y después, yo creo que es el último ya, fui para Cudillero, el que desapareció, ¿no? El Marino. El Club Deportivo Cudillero. Ahí estaba en la delantera con Javi Prendes, éramos Javi Prendes y yo.
¿Ya en el campo nuevo o todavía? No, en el de hierba. Todavía no. En el de hierba, sí. En el de no estaba, lo de la roja no estaba, no funcionaba todavía. Estábamos con Kiko de entrenador y allí hicimos el último año que ya decidí ya colgar las botas, ya estaba sacando el título y decidí colgar las botas. Y luego ya entrenador, ¿no? A ver el fútbol desde la otra parte. Lo peor que pude haber hecho. Porque lo que se disfruta de jugador, se lo digo yo a estos animales, digo yo, disfrutar esto porque no sabéis lo que tenéis. Porque me dan una envidia cada vez que salen al campo y tal, no es lo mismo. Estás con ellos y tal, pero de entrenador tienes otras preocupaciones porque de jugadores los ves, están preocupados por el partido, están en la ducha y salen de la ducha y ya no se acuerdan del partido ya, y tú te estás comiendo la cabeza hasta el siguiente partido. Y entonces así es, pero bueno, así está el fútbol, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo fueron tus comienzos en el banquillo? Bueno, pues fue al Limón, yo estaba sacando el título nacional en Madrid y entonces lo estaba haciendo muy a la trágala. El primer equipo donde estuve ya en regionales fue aquí, fue en Pillarno. Fueron los que apostaron por mí. Yo estaba sacando, tenía el regional y entonces estaba sacando el nacional, iba a sacar el nacional y vine. Era el presidente que es ahora, era jugador, era un grupo de baile regional, imagínate, y los tuve que adecuar y lo pasamos, al final terminamos compitiendo y bien. Fue una grata experiencia y yo creo que una de las cosas que he vuelto aquí a Pillarno fue por el cariño que me mostraron siempre. O sea que podemos decir que este es un campo en el que ya habías estado. Sí, este fue donde debuté y de aquí marché para la Viles B. Acababa, eso, quedaban dos meses para terminarlo y no nos dio tiempo. Yo creo que si llega a haber durado un poco más que podíamos engancharnos en el ascenso, pero no, quedamos ahí a las puertas. Y bueno, con grandes jugadores y con muy buena gente y buen vestuario, ¿sí? Que bueno, encima de la Viles B fue ahí donde estuviste con Isaac, que fue el que me puso en contacto contigo. Sí, Isaac era el míster que es ahora del Llaranes, era lateral zurdo, era sangrín, Isaac era sangrín, tenía una zurda, pero solo tenía la zurda, la derecha la tenía un poquitín de aquella manera, pero muy sangrín, no iba le gustaba la lucha y bien, muy contento, subía a la banda y muy comprometido con el equipo, sí. Bueno, después de la Viles B, ya cuando cerraste esa etapa. Sí, yo de ahí marché para el Salas, ya con el título nacional en el bolso, Salas en categoría preferente. Lo que pasa es que tuve que hacer el equipo yo desde Madrid y me costó mucho. Fue un equipo, me quedé un poco corto de plantilla, nos quedamos sin jugadores y no fue un año de los mejores en preferente. Y entonces ahí me quedé. Pero bueno, Salas, experiencias que tuve y muy buenas, la verdad. Y bueno, ya después del Salas, ¿cuál fue tu siguiente club? Yo creo que fui al Berrón, a preferente. Sí, en el Berrón estuve también sustituyendo a un compañero y bueno, también me quedó un poco cortos el tiempo que estuve. No sé si estuve 2 o 3 meses, los últimos y tal. Realmente yo puedo decir que, como se suele decir, que no eres entrenador hasta que no te echen. A mí no me echaron de ningún equipo y entonces yo creo que no soy entrenador por eso. No hay manera de que me echen, pero bueno, ahí estoy. Del Berrón, luego me metí en una aventura que fue la más rocambolesca que escucharías en tu vida, que es la de un tal Tecagoal. Era un equipo que se hacía por internet. Yo no sé, yo acabé abriendo un telediario con Matías Prat hablando de nosotros. Yo de repente estaba viendo el telediario y dice, el Tecagoal. Si lo buscas en YouTube, Tecagoal, ves que tienen vídeos. Eran de segunda regional, recién hecho. En teoría la gente votaba para la alineación. Teníamos todos los medios del mundo, venían, nos grababan todos los entrenamientos, nos hacían una entrevista al final, lo hacíamos absolutamente todo. Entonces, claro, compartíamos campo con el Astur. Y tú imagínate en el Astur, que era de tercera, y nosotros éramos de segunda regional, y veían todas las cámaras al de segunda regional. Era una cosa surrealista que, bueno, acabó mal el proyecto, pero sí que tenía su gracia, y claro, ahí estaba yo. Al final, bueno, lo que tú dices, al final el proyecto de ese club no les salió, ¿no? No salió porque es imposible. Es más, íbamos bien porque, claro, yo decía que sí, vale, votaría a la gente en un futuro, pero de momento la alineación la hago yo porque si no es imposible. Sí, hasta que al final tengo una anécdota que es que dije que no me habían echado nunca, pero te mentí.
me estoy dando cuenta, me echaron del Tecagoal una vez que terminamos. Me había dicho el presidente que teníamos que poner una alineación que votaron y yo no lo hice. Y habíamos ganado al Lugones, no sé si fue 0-5 o 0-6, y ese día me echaron. O sea, te echaron ganando, ¿no? Sí, yendo primeros. Y al final nada, empezaron a poner la alineación, llegó otro, me ficharon otro, empezó a poner la alineación y no subieron y terminaron desapareciendo, claro. Y bueno, después ya de ese club, de esa experiencia allí. Pues bueno, yo creo que luego fui al Arenesco. Creo que estuve en el Arenesco. Sí, en el Arenesco estuve ahí. Mira, justo el otro día estuve en el campo del Arenesco porque, bueno, fui a verlo, me habían comentado ya que estaba en malas condiciones y tal, y es verdad que está muy... Bueno, es que cuando subía la marea, en mareas vivas, eso se inundaba entero. Nosotros estábamos ahí en primera regional y bueno, hicimos buen año, teníamos buen equipo. Y ya del Arenesco, Gozón, sí. Luego del Arenesco, Gozón. En Gozón, en el banco, estuve 4 años. 4 años, sí, estuve 4 años en el Gozón. Y después del Gozón volví para Tuilla con Ricardo Bango de segundo. Creo que esa es la cronología. Y ahí estuve, bueno, en Tuilla siempre estoy encantado de la vida. Estuve un año, lo hicimos bien, nos clasificamos para el playoff, nos subimos al final, pero bueno, fue un buen año. ¿Cómo fue un poco, bueno, compartir esa experiencia con Ricardo Bango? Que bueno, como futbolista jugó en el Sevilla, jugó con Maradona. Bueno, ¿qué recuerdas de él? Efectivamente, tú ves que veías un personaje y veías a Ricardo Bango y te podías, hombre, es que además cuando llegó hace esos años estaba para jugar, porque le veías golpear al balón y sonaba diferente cuando le pegaba él que cuando le pegábamos nosotros, y entonces ves la calidad esa no la pierdes, y impone un poco, ¿no? Gente que compartió vestuario con Maradona, pues ojito ahí. ¿Te contó alguna vez alguna experiencia de allí del Sevilla con Maradona o algo? No, él no era de contar muchas experiencias, la verdad era un poco reservado, pero sí decía que tenía una calidad inmensa, que cuando los partidos que había que levantar era darle el balón a Diego y te lo solucionaba. Y mira que no llegó en las mejores condiciones a Sevilla, pero aún así tiene una calidad que, para mí sin duda el mejor que hubo en el mundo. Y bueno, ya después allí del Tuilla, ya... Sí, después del Tuilla, yo creo que fui para Boal. Sí, ahí en Boal estuve un par de años, estuve muy bien, quedaba un poco lejos. Y... No, Puerto Vega y luego Boal, sí. Quedaba un poco lejos, pero bueno, ahí tuvimos problemas por culpa del entreno, ¿no? Porque íbamos solo los viernes allí, quedaba muy lejos. Y bueno, al fin y al cabo te cuesta mucho si los chavales unos entrenan en Boal, otros entrenan en Avilés y eso es muy complicado. Entonces al final decidí marchar. En el segundo año, a mitad de temporada cogí y me fui y me fui al fútbol femenino. Cogí el Femiastur, que era de categoría nacional, que jugamos contra el Depor, contra el Racing. Y fue una experiencia muy, muy, muy guapa, la verdad. No lo conocía, es un deporte que estaba en auge y en fin, fue una experiencia pues muy buena. Sí, que si lo vas a ver hoy, es verdad que ya se habla mucho más, tiene mucha más visibilidad el fútbol femenino, pero es verdad que lo que tú dices, antes no... No, antes se está avanzando, pero vamos... Pero es exponencial. Cuando estábamos nosotros, que imagínate que estamos en categoría nacional y no llenábamos la toba, como ahora que ves los campos que se están llenando con el fútbol femenino, y a mí me parece un gran logro para ese deporte. Y hablábamos también que habías estado en el Puerto de Vega, que bueno, ascendieron este año. Sí, con Javi Prendes. Sí, me alegro un montón por esa directiva que trabaja, además están prácticamente los mismos que estaban cuando yo, trabaja mucho y sacan los equipos adelante y espero que les vaya bien ahora en la nueva categoría, que descansen y que disfruten y bueno, y a festejarlo. Y bueno, y después ya me decías que bueno, el Femiastur, fútbol femenino, sí. Y después volviste... Luego volví a Tuilla. Al Tuilla otra vez de segundo con Manolo Simón, el que empezó este año en el Covadonga, pero al final lo destituyeron. Y bueno, lo hicimos bastante bien, no nos metimos en el playoff por un pelo y
Y bueno, y al final, al siguiente año no quedé y volví para el Gozón. Me llamaron del Gozón, estuve un año fantástico en el Gozón, jugamos muy bien, yo creo. El cometido era salvarse, nos había salvado en enero, en febrero, y con gente sola del banco, que es muy difícil. Y yo creo que lo pasamos muy bien. Y ya después de Gozón, aquí. Volver a casa, ¿no? Al pillarme. Si se me olvidó alguno, perdón. Pero es que... Sí, yo también. Perdón porque, bueno, no los dije todos porque es que eran muchos y no... No lo sé ni yo. Así que no. Pero bueno. ¿Cómo fue un poco tu vuelta aquí y cómo ves el club en la actualidad? Bueno, cuando me llamó el Presi, venían del año pasado de quedar últimos, tenían 99 goles en contra y era un caos, ¿no? Entonces el Presi dijo, hay que poner un poquitín de orden y tal, y con prácticamente los mismos jugadores, pues este año hicimos una campaña, pero yo creo que muy digna, más que digna. Empezamos muy tarde, porque a mí me llamaron porque fue una renuncia de otro entrenador y los quedaron colgados y por eso me llamaron a mí, y al principio sí que nos costó porque hacíamos cosas muy mal, pero desde que empezamos a jugar aquí solo perdimos un partido. Y quedamos los octavos, ya pase lo que pase el domingo, que va a ser un partido guapo porque se va a jugar el ascenso el Praviano o el Vegadeo. Están en el ascenso directo y el Praviano jugamos contra ellos. Y entonces va a ser un partido guapo y presta a ser protagonista de ellos. Bueno, es lo que me decías, que al principio... Tampoco, es verdad que al principio lo que me decías, no habéis empezado bien, pero tampoco habéis empezado jugando aquí, ¿verdad? Claro, es que nos juntó todo y nos jugábamos en el campo del Hispano, y sintético, grande. Lo que hablábamos antes. Sí, el contrario de esto. Y nos costaba mucho, aún así, bueno, nadie nos goleó, estábamos ahí, nos metían goles a última hora que fastidiaba mucho, y con esos puntinos igual nos hubieran valido, pero yo creo que la temporada fue estupenda. Como exjugador del Avilés, que bueno, jugaste en la cantera y en el primer equipo, ¿cómo ves la actualidad del club? Desde que lo compró Diego Baeza, el nuevo propietario, pues, el cambio que pegó. Pues ilusionante, la verdad, ilusionante, porque lo que había con el anterior mandatario, pues veías que no íbamos a ningún lado, ¿no? Y entonces era todo día a día, te sorprendías con un experimento más y no sabías a dónde íbamos y nada. Y yo creo que ahora se están poniendo los mimbres para tirar para arriba. Toda la esperanza que yo creo que el año pasado no se subió de mala suerte, porque te lo vas a ver, fue muy mala suerte. Este año salió torcida pero yo creo que hay que tener paciencia con esa gente y dejarlos trabajar, que yo creo que los resultados van a salir al final. Sí, al final un proyecto como el de él es un poco a largo plazo también, no se puede pedir todo. Sí, yo creo que lo más importante fue salir de tercera también, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el fútbol ya sabes que es un mundo de inmediateces, sí. A largo plazo no puede ser. Yo más que nada, sobre todo los que somos entrenadores lo sabemos, que si pones un proyecto a largo plazo, como no funcione a largo plazo se te acaba a final de mes. Entonces yo creo que hay que tener paciencia con el equipo y con esta gente, que dejarlos trabajar, y yo creo que va a dar sus frutos porque tiene una masa social muy grande. Avilés estaba queriendo precisamente tirar del equipo y ahora lo está consiguiendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad que es un placer, bueno, pues poder charlar contigo, compartir, bueno, aquí un poco tus experiencias, tu trayectoria y bueno, y eso, y dar un poco de visibilidad al fútbol, que lo que te decía antes, que yo pienso que lo merece. Pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad precisamente al fútbol regional. Pues un saludo y bueno, y nos vemos. Y espero que te haya prestado, bueno, esta charla. Sí, mucho, la verdad. Recordad, soy el abuelo Cebolleta, ya estoy recordando historias de pesadez. Así que bueno, pues muchas gracias a vosotros y un saludo hasta siempre. Aquí me tenéis. Muchas gracias.